De Éxodo, capítulo 17. Muchas gracias, Horacio. ¿Cuántos trajeron Biblias? El resto no sabe, no contesta, dice. Muy bien, miren. Verso 8. Capítulo 17 de Éxodo, verso 8. ¿Lo encontraron? Bien, la palabra de Dios dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escojamos varones y sal a pelear contra Amalec mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a fila de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe estas palabras, escribe esto para memoria de un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Muy bien. ¿Cuántos estuvieron el primer domingo del año? Qué poquitos. Me parece que había más. Pero muchos de ustedes pueden decir: se confundió Juan. El pastor Juan leyó la misma porción que leímos el primer domingo del año. Y estábamos hablando que Dios era nuestra bandera. ¿Cuántos recuerdan eso? Que pusimos acá un estandarte y hablamos del significado de los estandartes, lo que significaba un estandarte, que Dios quería ser nuestro estandarte a lo largo de este 2015, porque donde había un estandarte había todavía señal de pelea, y Dios es nuestro estandarte. Pero ahora estamos hablando esa guerra y que el pueblo de Dios fue contra Amalec, contra un pueblo que se llamaban los amalecitas. Y saben que en primer lugar quiero decirle que decíamos que Dios anhela bendecirnos. ¿Sabías eso? A ver, decile al de al lado: Dios quiere bendecirte. A veces Dios no nos bendice porque nosotros estamos en otra sintonía. Venimos a la iglesia, pero nuestra sintonía no es estar en el centro de la voluntad de Dios. A veces, por eso Dios no nos bendice, porque yo soy medio rebelde, orgulloso o egoísta y trato de hacer mi propia voluntad, y entonces la bendición de Dios no llega. Pero el anhelo de Dios es bendecirte. Miren, si a mí me dirían esto en esta noche, yo saltaría de alegría, porque el anhelo de Dios es bendecirte. Dice Jeremías capítulo 29, creo que 11, dice: Dios tiene planes de bienestar para ustedes. ¿Planes de qué tiene? Planes de bien, para darnos un buen fin. Y eso es para nosotros. Ahora, entonces quiero que entendamos que Dios anhela bendecirnos, pero a veces nosotros
Vamos por otros planes, por otra voluntad o por los deseos de mi carne, y por eso la bendición de Dios no llega. Y para obtener bendición, yo tengo que destruir a alguien que se llaman los amalecitas. Amén. Miren, quiero saludar a los amigos de la 104.9, sí, que nos están escuchando, también a todos los que nos siguen por fe. Esta palabra también es para ustedes. Y hay algo que Dios va a hacer y va a romper en esta noche. Amén. Va a romper algo Dios cuando yo le creo a la palabra y actúo de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos me siguen? Amén. Entonces, dice la historia, lo que acabamos de leer, que Moisés y Josué pelearon una batalla. Uno estaba en una batalla espiritual y otro en una batalla física, literalmente. Y no lo pudieron exterminar. Dice que ganaron la guerra, tuvieron el triunfo, pero no pudieron hacer desaparecer a los amalecitas de la faz de la tierra. ¿Cuántos me entendieron? Amén. Os lo repito de nuevo. Dice que ellos tuvieron una gran victoria, pero no los pudieron destruir. Entonces Dios da una promesa. ¿Por qué da una promesa? Porque vio en la vida de Moisés y de Josué toda la disposición a querer ganar una guerra. ¿Cuántos me siguen? Vio el carácter de estos hombres, vio la decisión de estos hombres, vio la estrategia de estos hombres de querer ganar una guerra. Entonces Dios por eso le da esa promesa a Moisés y le dijo, dile a Josué, dice el verso 14, escribe esto para memoria de un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec debajo del cielo. Que los iba a destruir por completo a los amalecitas. ¿Cuántos me entienden? ¿Y saben por qué? En primer lugar, quiero que podamos entender, a partir de acá los amalecitas comenzaron a tomar un protagonismo en la palabra, en la Biblia, y sobre todo en el pueblo de Israel, porque comenzaron a tener guerras constantes. ¿El pueblo de Dios contra quién? Hola, ¿contra quién? Contra los amalecitas. A ver, decí conmigo amalecitas. Hoy si de algo se van a acordar van a ser de los amalecitas. Y saben que en primer lugar tenemos que conocer, entender quiénes eran los amalecitas, cómo actuaban los amalecitas, en qué espíritu se movían los amalecitas. Saben que los amalecitas o Amalec era pariente de Esaú, era nieto de Esaú, por lo tanto venía de la línea de Abraham, era muy pariente, era primo, diríamos, del pueblo de Dios. Pero esto, por más de ser primos y haber un parentesco, hubo una guerra constante entre Amalec, los amalecitas y el pueblo de Dios. Saben que el nombre Amalec significa pueblo que lame o belicioso, que esto significa pendenciero. ¿Cuántos me siguen? Pendenciero es algo que le encanta pelear. ¿Conocen alguno? Que usted va para el punto del barrio y allá hay lío y allá está Juan. Van para el otro lado y allá está Juan peleando. Van para el otro barrio y ¿quién está? Juan peleando. Porque es pendenciero, no yo otro, Le encanta pelear y donde hay pelea, ahí está, porque a eso se dedica. Se dedica a hacer líos, se dedica a hacer peleas, no importa si lo conoce o no lo conoce, pero ese es el espíritu que tiene. ¿Cuántos me entienden? Y es un espíritu de pelea. ¿Saben qué hacían los amalecitas? Los amalecitas se encargaban de atacar, en este caso al pueblo de Dios, pero a los más débiles. Decí conmigo débiles. A los más cansados. Imagínate 2 millones de personas caminando, todo lo que tardarían por pasar por acá. Seguramente que alguno vio que siempre hay un distraído, ¿o no? Siempre hay un distraído en la familia, siempre hay un cansado en la familia, siempre hay un lento en la familia,
siempre hay uno que va último en la familia, y tal vez ese se sentaba, ¿sí? Porque estaba cansado, no, me voy a tomar unos mates, se ponía ahí con el celular a mandar mensajitos al que iba en la punta, y dice, me quedo un rato más haciendo fiaca. ¿Y qué pasaba? Venían los amalecitas y los llevaban cautivo o los robaban. Porque ese era el espíritu que tenían los amalecitas, de atacar al débil, de atacar al distraído, de atacar al cansado. Esto lo dice en Deuteronomio capítulo 25. Habla de cómo los amalecitas salieron en el camino a atacar al pueblo de Dios. Entonces, cuidado cuando nosotros estamos cansados. Cuidado cuando nosotros estamos distraídos en el camino del Señor. Cuidado. ¿Sí? Voy ahí con el celular todo el día. ¡Pac! No, pero espiritualmente, cuidado. Porque el espíritu de los amalecitas puede atacar mi vida. Puede perjudicar mi vida. Entonces, a esto se dedicaban los amalecitas, a robar, a atacar al débil, a atacar a los indefensos. Por eso, como iglesia, como creyente, yo tengo que estar atento, tengo que estar alerta. ¿Cuántos me entienden? Amén. Porque los amalecitas no solamente llevaban cautivos y mataban, sino que mataban y llevaban cautivos. Y muchas veces nosotros, los creyentes, ¿hay creyentes aquí? Venimos a la iglesia, pero estamos cautivos. Estamos cautivos y vivimos bajo opresiones, vivimos cautivos bajo vicios, vivimos cautivos bajo nuestro carácter, el de siempre, que nunca podemos cambiar. Creemos en el Señor, pero eso no alcanza, porque vivimos cautivos. ¿Conoces a alguien? No me digas yo. Que año tras año y década tras década está peleando con lo mismo y viene a la iglesia porque se encuentra cautivo, porque hay algo que tiene que romper. Y a eso se dedican los amalecitas y el espíritu de Amalec, a traer religiosidad dentro de la iglesia, a que vos tomes las cosas con calma, con pasividad, a que vos puedas sentirte desganado, puedas sentirte o hasta puedas sentirte cautivo de los vicios, cautivo de tantas cosas, y eso va a frenar y a detener tu vida. Amén. Miren, en segundo lugar, entonces Dios da una promesa que los va a raer, los va a exterminar a los amalecitas. ¿Cuántos me entienden? Amén. Segundo lugar, tengo que entender que una victoria parcial no es una victoria total. Bien, decí conmigo, victoria parcial no es lo mismo que una victoria total. La historia continúa, por eso en el principio del relato decíamos que los amalecitas tomaron protagonismo en la Biblia y en el pueblo, porque en Primera de Samuel capítulo 15, no lo busquen, no, le voy a contar la historia de todo el capítulo, pero el rey Saúl tiene que enfrentarse, ¿saben a quién? ¿Lo digo o no lo digo? ¿A quién? A los amalecitas. Después de muchos años, Dios le da una orden y le dice al primer rey de Israel: andá y destruí a los amalecitas por completo, porque hay una promesa. Destruílos, destruí absolutamente todo, sus vacas, sus ganados, todo. No quiero que dejes nada de los amalecitas, porque los amalecitas se han convertido en un problema sobre los hijos de Dios. Y Saúl va y tiene una victoria, porque gana la guerra y derrota al rey. Entonces viene el profeta Samuel y comienza a hablar con el rey, y de repente el profeta empieza a escuchar me. Aquellos que no entendieron, esto es una oveja. Empieza a escuchar me, por ahí vacas, mu. Entonces el profeta le dice Samuel a Saúl: ¿qué es ese ruido? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Vos no destruiste
todo. No empieza a poner excusa, porque era el ganado bueno, porque el pueblo, porque ¿cómo vamos a matar? Mirá qué lindo, nos podemos comer un corderito después, a la noche. ¿Cómo vamos a desperdiciar todo esto? Porque él fue cautivado por sus ojos y se quedó con lo que Dios le dijo que no tenía que destruir. Por lo tanto, no era bendecido, porque estaba haciendo su propia voluntad. Y encima, ¿cuántos me siguen? Le perdonó la vida al rey de los amalecitas, que era Agat. Se la perdonó. Entonces, él tuvo una victoria parcial, pero no fue total, porque dejó a los amalecitas con vida. ¿Y saben cómo continúa la historia? El próximo rey, que se llamó David, después de muchos años, tuvo que volver a pelear contra los amalecitas, porque los amalecitas aparecieron de nuevo en escena. ¿Para qué? Para destruir, para robar, para llevar cautivos. Porque llega David al campamento, a su campamento, y de repente se encuentra que los amalecitas habían llevado cautivo a todas sus mujeres y a todos sus niños. Imagínense cómo estaba el ejército. Le había llevado y atacado a la familia. Y dice que los hombres de David lloraron amargamente, a pesar de que le habían llevado las esposas. Me imagino que ahí entraría la suegra también, ¿no? Algunos de ustedes dirían, por fin Dios me escuchó y alguien se llevó a mi suegra. La mía no, ¿eh? Pero dice que el pueblo lloró. David pidió directivas y persiguió a los amalecitas y los alcanzó con los pocos hombres que le quedaban, porque algunos quedaron en el camino. Pero ¿saben qué pasó? David tuvo que pelear a filo de espada todo un día para destruir a los amalecitas. Y pudo recuperar todas las cosas que le había robado, su botín, pero también pudo recuperar sus mujeres, sus niños, su suegra seguramente. Pudo recuperar todo esto. Pero dice la palabra, esto está relatado en 1 de Samuel capítulo 30, dice al finalizar, casi a lo último del capítulo, que 400 jóvenes amalecitas, ¿qué deducen ustedes? Se escaparon. No sé si seguramente que David estaría muy cansado. Él tuvo una gran victoria porque recuperó lo que era de él, pero no pudo raer, no pudo exterminar a los amalecitas, y seguían siendo un problema para el pueblo de Dios. Seguramente que David estaría cansado, y él al obtener lo que era de él y algo más también, y todo un día peleando, e imagínense la carga emocional de David. La Biblia dice que lloraron amargamente, y más el cansancio de una pelea, que tal vez por cansancio él habrá dicho, bueno, ya recuperé lo que es mío, estamos cansados, no los voy a perseguir a estos 400 jóvenes. Pero los amalecitas siguieron con vida, y los amalecitas siguieron siendo de estorbo en el pueblo de Dios. ¿Cuántos me entienden? Los amalecitas, generación tras generación, estaban perturbando y oprimiendo al pueblo de Dios. Cuando Dios había dado una orden que tenían que matarlos, que tenían que exterminarlos. Y ahora quiero que sí me acompañes al libro de Primera de Crónicas. Capítulo 4. ¿Lo encontraron? Mire, el tercer punto es que Dios no quiere que derrotemos, sino Dios quiere que destruyamos aquellas cosas que de generación en generación se han plantado en nuestras vidas y se han plantado en nuestra familia.
Pero alguien tiene que determinar o ser determinado, plantarse y decidirse de destruir a los amalecitas. ¿Cuántos me siguen? Miren, capítulo 4, verso 41. Y estos que han sido escritos por sus nombres, vinieron en los días de Ezequías, rey de Judá, y desbarataron sus tiendas y las cabañas que allí hallaron, y los destruyeron hasta hoy. Y habitaron allí en lugar de ellos, por cuanto había allí pastos para sus ganados. Ahí estaban viviendo los amalecitas, y le estaban una vez más robando tierras, robando pasto al pueblo de Dios. Imagínense un pueblo que era ganadero, que se dedicaba a la cría de ovejas, de cabras. Ellos necesitaban pastos, pero los amalecitas le habían robado territorio y el pastos. 42, y asimismo 500 hombres de ellos, de los hijos de Simeón, estos son creyentes, fueron al monte de Seir, llevando por capitanes a Pelatías, Nearías, Refaías y Uziel, hijo de Isi. Y el verso 43 dice: y destruyeron a los que habían quedado de Amalec, y habitaron allí hasta hoy. Destruyeron. No solo que pelearon, sino que los destruyeron por completo. Y dice la Escritura que no quedó ni uno. Y los destruyeron por completo. Pero hay alguien que en esta noche tiene que tomar la determinación de destruir los enemigos. Miren, cuando vos destruís tus enemigos, los enemigos o la destrucción de enemigos trae progreso en la vida de uno. Trae un progreso en tu vida. Porque cuando vos peleás constantemente con tus enemigos, el pelear te desgasta y te desgasta. Y año tras año estás peleando con el mismo vicio. Año tras año estás peleando con la misma situación. Año tras año estás peleando con lo mismo. ¿Conocen ese tipo de gente? Seguramente no son ustedes. Pero a veces saben que tengo que estar más mirando sobre mis hombros. A ver, miren para atrás sobre sus hombros. A veces tengo que mirar para cuidar mis espaldas. Estoy más pendiente de cuidar mis espaldas de que poder avanzar. Por eso cuando el pueblo de Dios pasa el mar y los egipcios venían atrás, Dios los destruyó a todos. Porque Dios sabía que si no lo destruía a los egipcios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios iba a estar más pendiente de sus espaldas de lo que tenían que conquistar. Y muchas veces nosotros perdemos nuestro objetivo, perdemos nuestra misión, perdemos nuestro proyecto, perdemos nuestro propósito. Porque sobre nuestras espaldas hay enemigos que todavía no hemos derrotado. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Hay enemigos que todavía están ahí año tras año. Miren, década tras década, décadas tras décadas. Y están ahí y yo no hago nada. Y sé que tal vez mi papá tuvo una enfermedad X, la tuvo tal vez mi abuelo, la tuvo mi padre y hoy la puedo tener yo. Y ahí hay algo que te está deteniendo, y hay algo, es una malecita que vos tenés que pararte, vos tenés que levantarte, tenés que tomar la determinación de decir: yo tengo que cortar con esto, yo tengo que de una vez por todas raer esta situación, porque Dios tiene un propósito para mi vida, porque Dios tiene un plan para mi vida, porque Dios tiene pensamientos de bien para mi vida. ¿Cuántos lo están entendiendo? Amén, amén. ¡Qué bueno! Miren, Dios quiere que eliminemos esto de nuestras espaldas para que nos podamos enfocar en el futuro. Pero lo tenemos que eliminar. Lo tenemos que eliminar. No nos tenemos que conformar con una victoria parcial. Yo tengo que tener una victoria total. Los tengo que destruir a mis enemigos. Miren, tenemos que levantarnos como Ezequías. Hay alguien que se quiere levantar como Ezequías, una generación a esta generación que nos podamos levantar como el rey Ezequías, que mandó a esos 500 a destruir a los amalecitas, porque si no, años tras años, miren, tenemos que levantar a esa generación y tenemos que buscar, tenemos que pelear, tenemos que en cada lugar declarar
que lo que a mí me está impidiendo que yo crezca, eso tiene que ser derrotado. Amén. Miren, todo lo que yo pueda conquistar hoy y ganar hoy es un problema menos para la generación que está atrás mío. ¿Me entiende? Todo lo que yo pueda ganar es un problema menos para mis hijos y para mis nietos. Todo lo que yo conquiste, pero tengo que determinarme. Miren, es muy triste a veces, muy triste ver familias que se pasan peleando, entienda bien este término, peleando por décadas con una situación o con el mismo problema del vicio, con el mismo problema del divorcio, con el mismo problema de la deuda, generación tras generación, con el mismo problema del adulterio, el mismo problema de la pobreza, el mismo problema del alcohol, el mismo problema de la depresión. Es muy triste. Y a veces venimos a la iglesia y nosotros no hacemos nada y no nos determinamos a que yo pueda orar si tal vez sé que en mi familia hubo o hay un problema genético de tal o cual cosa y están por nacer mis hijos. ¿Y yo qué voy a hacer? Dios me dio la autoridad, entendeme. Dios te dio la autoridad para orar sobre tus hijos, para orar en el vientre de la mamá y declarar que tu hijo va a nacer sano, que tu hijo no va a heredar absolutamente nada, porque vos tenés la autoridad para, dice la palabra, que lo que atemos en el cielo, ¿dónde va, a la tierra, ¿dónde va a ser atado? En el cielo. Dios me dio el poder de atar y me dio el poder de desatar. Solamente yo tengo que creerlo y tengo que actuarlo. Amén. Pero tengo que entenderlo. Tengo que declarar esa libertad. Miren, cuando Dios empezaba a hablar sobre esto en estos días, me puse a hablar con mi papá. Le voy a contar este secreto muy cortito, nada más. Y empecé a investigar tal vez sobre una parte de mi abuelo que yo no conocía. Y cuando empezamos a hablar, me dijo, ¿hay alguien del Triunfo por acá? Hace muchos años. Que él vivía en el Triunfo, pero que mi abuelo estaba ligado a un caudillo, mi bisabuelo, y que siempre andaba armado con revólver en la cintura. Cuidado los del Triunfo. Siempre. Entonces, cuando yo empecé a preguntarle a mi papá cómo era mi abuelo por ciertas causas, comencé a tomar una determinación y a decir, bueno, miren, dice, conocerás la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Pero yo para ser libre tengo que pararme y tengo que declarar. A veces no basta con venir a la iglesia, porque los problemas van a seguir. Porque yo tengo que quebrar esas ataduras, yo tengo que cortar con esas ataduras, porque tal vez estoy viniendo a la iglesia y estoy teniendo una victoria parcial, pero no estoy teniendo una victoria total, porque me tengo que determinar a expulsar a los amalecitas y a cortarle la cabeza. Amén. Miren, David cuando peleó con Goliat, dice que le pegó un piedrazo en la frente y cayó desmayado. Pero él hizo algo. ¿Qué hizo? Corrió y le cortó la cabeza. Porque él dijo, este tipo no se levanta más. Yo así me voy a asegurar la victoria. Yo me voy a asegurar de que Goliat no me perjudique más ni a mí, ni a mi pueblo, ni a mi familia. Pero él fue y le cortó la cabeza. Se terminó Goliat. No hay más Goliat. Ahora será otro. Pero él accionó, corrió, se determinó. Y es eso lo que Dios quiere. Miren, ¿sabes una cosa? Muchas veces esperamos que el gobierno cambie nuestro país o el gobierno de turno. Pero sabemos que no va a ser así. Nosotros tenemos la capacidad, vos, yo, la gente, la iglesia, las personas que se determinan, tienen el poder para poder cambiar el país o la sociedad o la ciudad. Pero tengo que determinarme.
Yo tengo que determinar y pararme y caminar por cada esquina de esta ciudad y declarar que esa esquina y que esos chicos que están en la esquina van a conocer al Señor. Pero yo tengo que declararlo. Yo cuando me voy a mi casa, en el auto, en la bici, en la moto, tengo que ir orando y declarando: esta es ciudad de Dios. ¿Cuántos me entienden? Y no capital del carnaval, porque aquí hay vida. Yo lo tengo que declarar. Amén. Amén. Miren, solamente tenés que pararte firme. Tenés que pararte firme, firme. Decí conmigo: firme. En las calles, en tu casa, como hombre, como jefe, como sacerdote, como esposa o como mamá, en tu casa ahí, tenés que pararte firme y declarar que la malecita que te está perjudicando tiene que salir. No lo voy a permitir más. ¿Cuántos me siguen? No voy a hacer esto más, no lo voy a permitir más, no lo voy a hacer, se terminó. Este amalecita que estaba oprimiendo mi vida, que estaba destruyendo mi vida, este vicio que estaba de generación en generación, esta enfermedad, esta deuda, este carácter podrido. Miren, una vez escuché esto y dije: no, esto todavía no entendió nada. Ay, dice, tiene el carácter como la abuela, qué lindo. ¿Qué carácter como la abuela? Me daban ganas de agarrarla boca abajo y meterla adentro de un balde con agua. Porque el carácter de la abuela es horrible. Y nosotros lo celebramos como si fuera una victoria. ¿Me va entendiendo? Entonces yo tengo que declarar que lo mejor de mis genes va a ser para mis hijos y lo peor no. Porque sí que tengo muchos defectos. Que lo mejor de mis genes y lo mejor de los genes de mi esposa van a venir para mis hijos. Y cortando toda maldición. ¿Qué carácter del abuelo? ¿Me entiende o no me entiende? Porque yo lo estoy profetizando, lo estoy declarando. Entonces, no, vos no sos como tu abuelo, sos mejor y sos dulce, sos amoroso, sos cariñoso, sos bueno. Pero yo me tengo que plantar. Alguien tiene que pararse firme. Alguien tiene que determinar en su corazón. Alguien tiene que levantarse como Ezequías y decir: se terminó. Vamos a destruir a los amalecitas. Porque si vos no lo hacés, quiero decirte que lamentablemente lo va a tener que hacer otra generación. ¿Cuántos me entienden? Y es triste. Si vos no lo hacés, otra generación va a tener que pelear. Cuando vos pudiste entregarlo, cuando vos pudiste pelear apasionadamente, de eso se trata la vida cristiana, de pelear la buena batalla. Y en esta noche Dios nos está dando herramientas para que vos puedas cumplir y puedas dejar de mirar tu pasado, puedas dejar de mirar tus errores. Y de una vez por todas digas: estos amalecitas, este espíritu de Amalek, lo voy a raer de mi vida, lo voy a destruir de mi vida, lo voy a cortar de mi vida. Amén. Amén. Dios quiere que vos hagas proezas. Dios quiere que vos hagas cosas grandes. Yo no sé si hay alguien que me está entendiendo en esta noche. Y tal vez es una frase muy usada dentro de la iglesia, pero es verdad. Dios quiere usarte. Y esto de la historia de Amalek pasó de generación en generación, de generación en generación. Hasta que Ezequías determinó en su corazón y dijo: vamos a buscarlos, a los amalecitas, y les vamos a cortar a todos la cabeza, porque no nos van a robar más de lo que nos han robado. Cierra tus ojos. Dios quiere que hagas proezas con tu vida, con tu generación. Quiero que en esta noche
Dejes que el Señor te ministre y diga: Señor, viene un nuevo tiempo. Yo soy bendecido. Conocerás la verdad y esa verdad te va a hacer libre. Algo grande. Algo digno haremos en Dios. Haremos en Dios. Lo imposible. Qué bueno, Señor. Grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Su brazo fuerte sobre mí, su diestra se resalta aquí. En Dios haremos proezas, proezas, solo en Dios haremos proezas, proezas, en su nombre. En su nombre haremos proezas. Miren, esto es muy personal. Algo grande, Todos aquellos, todos con los ojos cerrados, algo digno. y aquellos que creen que en esta noche tienen que derrotar a amalecitas, quiero que te pongas en pie. Haremos en Dios. Dios te está diciendo: algo grande vas a hacer en Dios, algo digno. Lo imposible, grandes prodigios haremos en Dios. Haremos en Dios. Aquellos que quieren, levanten sus manos y díganle: Señor, acá estoy. Necesito, no doy más, Señor. No quiero luchar más. Año tras año, generación tras generación. Solo de Dios viene la fuerza. Solo de Dios viene el poder. No dejes de levantar tus manos si así lo quieres. Solamente el socorro viene de Dios. Tal vez no das más, tal vez no tenés más fuerzas, tal vez estás cansado de luchar año tras año con lo mismo. Examínate, mira cómo fue tu familia, cómo es. Tal vez tenés la misma crisis que tuvieron tus padres, tus abuelos. Y a veces no alcanza solo con venir a la iglesia. Tenés que tomar la autoridad. Una victoria parcial no es una victoria total. Dile: Señor, yo quiero ser feliz.
que oremos juntos. Y di: Padre amado, fuerte, Padre amado, en esta noche creo a tu palabra y me determino a crecer, a mirar hacia adelante. Y en el nombre de Jesús le creo a tu palabra y declaro que soy libre, que todo pecado de iniquidad, todo lo que estaba torcido en mi vida, en mi línea generacional, de mi madre, de mi padre, ahora declaro libertad, declaro bendición sobre mi vida y declaro que me das la fuerza para pelear y para obtener esa victoria total, para destruir a esos enemigos que los tendría que haber destruido hace 10 años, hace 8 años, hace 5 años. A esos enemigos los voy a destruir en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Declaro que en Dios voy a hacer proezas. Oh, sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Decláralo. Sé que tal vez no la sabes. Padre, declaramos tu presencia en este lugar y declaramos que haremos grandes cosas con nuestras vidas y nuestras generaciones. Nosotros nos determinamos a hacer proezas porque tú nos has llamado a conquistar, porque tú nos has llamado a avanzar. Padre, en el nombre de Jesús, y declaramos que esos enemigos que años tras años, décadas tras décadas habían plantado en nuestras vidas y en nuestras familias, Señor, ahora determino que en el nombre de Jesús los vamos a vencer, que vamos a hacer esas proezas en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que conocerás la verdad y la verdad nos va a hacer libre. Y la verdad eres tú, Jesús. La verdad es Jesucristo, que trae libertad, 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 libertad. Declara: Jesús me hace libre. Jesús me hace libre. Créelo. Gracias, Señor. Amén y amén. Aplausos.